noches y bienvenidos a un programa más de Tiempo Oportuno. Agradecemos a todas las personas que se conectan todos los lunes y que comparten este programa. Queremos decirte que esto es un programa, una plataforma de oración, así que si tienes alguna petición de oración, puedes escribir en los mensajes y también pedir, ¿verdad?, por medio de los mensajes que oremos. Los números de teléfono son el 939-732-7669, el 787-929-6058 y el 787-908-6439. Así que si ves este programa luego diferido, puedes como quiera llamar a estos números de teléfono, que siempre va a haber una persona esperando por tu llamada y dispuesta a orar por ti. Le mandamos un saludo cordial de nuestra pastora Carmen Pillot. Amén. Amén. Somos un ministerio de Casa de Restauración Eliasib. Estamos ubicados en el shopping de Melania Shopping Center, en el local número 17 en Guayama, Tierra Deseable. Si quieres hacer llamada para que alguien te acompañe en un tiempo de oración, anota estos números de teléfono. Es el 939-732-7669, el 787-929-6058 y el 787-908-6439. Si lo ves diferido, como decía la pastora, te puedes comunicar al 787-908-6439. Allí Jocelyn te estará acompañando. Le enviamos saludos a todos los hermanos que están conectados. Saludos. Si no lo has compartido, por favor, compártelo para que otras personas, ¿verdad?, sean bendecidas con la palabra que tenemos. Y como decía pastora Yajaira al comenzar, si quieres que oremos por ti, puedes escribir en los comentarios. Vamos a estar pendientes. En el momento que entre tu petición, vamos a detener la palabra para poder acompañarte y tener ese tiempo de oración. Amén. Amén. Vamos a orar antes de comenzar Sí, con esta reflexión. Padre, te damos gracias en esta hora, Espíritu Santo. Ponemos en tus manos nuestros corazones y los corazones de todos los que están conectados y se van a conectar, Padre Santo. Yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra dé el fruto al 100 por 1 en cada uno de ellos, Señor. Que tú les abras los ojos y los oídos del Espíritu, Padre amado, para que ellos entiendan lo que tú le estás hablando, Padre Santo. Te damos gracias por lo que vas a hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el tema de esta noche es Rehobot. Vamos primero a la lectura de la palabra para luego, ¿verdad?, darle significado de Rehobot. Vamos a Génesis, los que tengan Biblia, pueden buscarla. Génesis capítulo 26, versículos del 17 al 22. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Aleluya. Miren qué poderoso. Poderosa promesa. ¿Qué significa Rehobot? Rehobot significa espacios amplios. Ese fue el nombre, ¿verdad?, que como leímos, Isaac le dio al tercer pozo que él abrió. Y esto simboliza el lugar que Dios da para prosperar y dar frutos después de la contención del problema y de la oposición. La historia nos ilustra cómo la persistencia de Isaac, la fe que él tenía en las promesas de Dios y la paz que él cargaba, Aleluya. a pesar de la disputa que tuvo, ¿verdad?, con los pastores de Gerar, llevan a un lugar a uno de bendición y abundancia. Esek, que fue el primer pozo que él abrió, significa disputa. Y el segundo pozo, Sidna, que significa enemistad. Hasta que finalmente encuentra a Rehobot, espacio amplio donde el Señor le da descanso. Y esa palabra descanso a mí me está poderosa. Amén. Los pastores de Gerar simbolizan la oposición, la contienda y los obstáculos que surgen cuando uno busca vivir la vida que Dios ha planeado para nosotros. Su conflicto con Isaac representa los desafíos y la resistencia que nosotros, los creyentes, enfrentamos al intentar establecer y prosperar nuestra relación con Dios y cómo debemos perseverar en la fe y buscar nuevas fuentes de bendición.
A pesar de las disputas por los pozos, Isaac siguió cavando. Anota eso. Isaac siguió cavando y confiando en Dios, lo cual lo llevó a un lugar de reposo y prosperidad. Amén. Mira qué poderoso. Amén. ¿Verdad? Porque sabemos que él estaba caminando en una promesa. Amén. Y esta palabra nos habla una vez más de la importancia de mantener la fe en las promesas de Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos. Si uno va un poquito más adelante en la palabra, en Génesis 26, dice que cuando, ¿verdad?, azotó el hambre, ahí es que Isaac se traslada a Gerar. Y en ese verso, en el capítulo 26, 2 dice, el Señor se le apareció a Isaac. Mira lo que pasa, se le había aparecido el Señor Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo, vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Quiere decir que Isaac sabía que su bendición no dependía del pozo, sino de que Dios le había dado ya una palabra, de que en el lugar donde él iba a estar, Dios lo iba a bendecir. Santo. Y aunque había encontrado contienda en esos pozos anteriores, él decía, yo no me voy a detener, porque yo camino con una palabra, donde Dios me dijo a mí, y yo estaré contigo y te bendeciré. Y nosotros vemos a Rehoboth como el pozo de tu prosperidad. Aleluya. Y a lo mejor en este momento tú no ves ese pozo, no has visto que ese pozo se ha abierto para ti. Pero esta palabra lo que hace es que nos dice, no te canses, sigue cavando, sigue persistiendo, porque hay una palabra que el Señor nos ha entregado a nosotros, que Él dice que está con nosotros y que Él nos va a bendecir. Y más adelante dice que Él le dijo, yo, le dice Dios, con estas palabras confirmo, aleluya, que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como lo prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Había allí una promesa generacional. Amén. Él sabía que él estaba caminando con una promesa que le habían dado al Padre y que ellos iban a ser benditos donde quieran que fueran porque Dios estaba con ellos. Y esta palabra es poderosa. Esta palabra nos está recordando que nosotros tenemos que seguir caminando en fe, en esa palabra, en esa promesa. No sé cuánto tiempo tú ves que se está tardando, pero recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en un momento tú te puedes encontrar a tu Rehoboth. Aleluya. Mira, cuando yo leí esta historia me venía a la mente cuántas veces hemos peleado defendiendo lo que entendemos que es justo o que tenemos la razón por X oye cosa, ¿verdad? Cuando vemos lo que pasó en esta historia, que vemos, oye, él fue el que cavó los pozos, se fue el que lo hizo, y como él fue el que lo hizo, le pertenecía, y no tan solo eso, tú acabas de leer una porción que dice que él lo heredó de su papá, o sea que más aún es dueño, porque lo que se hereda, ¿verdad? Claro, te Tú eres pertenece. dueño y le pertenecía. Entonces, algo que entiendo que debemos emular de esta historia es cuándo debemos apartarnos y cuándo debemos retirarnos. Porque fíjate que si él hubiera enfrentado a Abimelech o a Gerar en ese momento de los pozos, quizás la historia no hubiera terminado igual. Y fíjate que tener la razón no nos da consentimiento de pelear. Amén. Mira lo que dice Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, ¿verdad? Este versículo está hablando de la razón. Claro. O sea, porque si nos dejamos llevar por la razón, pues eso era de él. Claro. Él podía decirle, no, es que esto es mío, esto lo cabé yo, se lo esto era de mi trabajó. papá. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que la bendición de Abraham por la obediencia alcanzó a su generación y nos sigue alcanzando a Amén, nosotros. aleluya. Amén. Porque fíjate que dice, hay una parte que tú leíste ahorita mientras conversábamos, que dice que él siguió todos sus decretos, todos sus mandatos, amén. todas sus instrucciones. O sea, él siguió al pie de la letra la obediencia. ¿Y qué cosas estamos haciendo nosotros para que alcance a nuestra generación? Hermoso. Ajá. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos sean bendecidos a causa de nuestra obediencia? Sí, Señor. La razón no va por encima de la voluntad de Dios, porque si fuera así, pues él tenía la razón. Claro. Y la razón no se grita. O sea que Isaac hizo lo correcto. Y cuando leemos estas cosas, que vemos la bendición que alcanzó a Isaac, y vamos a Efesios 4, dice, por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes,
y amables. Sean pacientes unos con otros, y aquí es la parte que me gusta, y tolérense en las faltas por amor, y póngale ahí bold y subraye. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Aleluya. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todo y vive por medio de todos. Ese tolérense Hay un llamado ahí. la falta Está de amor. clarito. Wow, me voló la cabeza. Sí, clarito. Y sin duda alguna, cuando vemos el final de esta historia, que no te la voy a adelantar, Isaac toleró todas esas faltas de amor. ¿Y qué obtuvo? ¿Qué obtuvo? Porque Dios le había prometido. El favor y Exacto. la bendición de Dios Es en así. su vida. Aleluya. Poderoso. Qué Y esa bello. tolerancia es una cosa que hoy en día se ha perdido tanto. Ya uno no puede mirar mucho para el lado porque las personas están que se encienden, ¿verdad? Como una antorcha rápido. Mucha hostilidad. No tienen, no tienen paciencia, no tienen amor, no tienen tolerancia, no tienen paz. Y eso nosotros tenemos, ¿verdad?, que demostrárselos a ellos. Yo veo a Isaac cómo él demostró, ¿verdad?, con su ejemplo, Oh, sí. a todos los que estaban con él, porque eran muchos los que estaban Sí. con él. Y él le mostró a ellos cómo uno tenía, ¿verdad?, que enfrentar esas cosas. Porque vos No no con entiendas. hostilidad, sí, no con Sí. hostilidad, no con falta de tolerancia, sino con misericordia, con amor, con paciencia y con paz. Qué Y él poderoso. perseveró ahí, él se paró en esa palabra, él dijo, yo no voy a moverme de un lugar donde el Señor me dijo que me moviera. Yo me voy a mantener firme de una sola pieza. Y yo lo veo a él como Jesús, ¿verdad? Porque así fue Qué lindo, Jesús. amén. A Jesús lo trataron con hostilidad, a Jesús lo maltrataron. Ese manso. Sí, y él siempre se mantuvo manso, ¿verdad? Como cordero fue al Ay, qué matadero. bello, sí. Mira, debemos de identificar las áreas de nuestras vidas donde hay conflicto. Ujú. Porque dentro de nosotros hay conflicto. Claro. La falta de espacio para crecer, ¿verdad? Y saber que Dios nos da un espacio amplio, pero debemos de identificar donde hay falta de perdón, lo que nos causa ansiedad y tristeza, Claro. el área que tenemos que entregar a Dios para que podamos prosperar espiritualmente. Durante nuestra vida nosotros nos enfrentamos a diversos desafíos, porque la vida es un desafío. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía que yo vencí. Sí, Señor. Yo veo a Isaac parado en esa palabra, porque se tuvo que haber afligido, que le quitara lo que su papá había hecho con tanto, ¿verdad?, con tanto esfuerzo, y que él ahora iba a abrir esos pozos que su papá los había cavado. Eso le tuvo que haber dolido a él en el corazón, cómo se los quitaron. Pero no, el Señor dice que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos que Él ya venció al mundo. A veces, ¿verdad?, tenemos problemas de salud, conflictos familiares, dificultades financieras, entre otras cosas, ¿verdad?, que nos pasan. En ocasiones estos problemas pueden agotarnos y hacernos sentir impotentes, pero es importante recordar que Dios nunca nos abandona y siempre está dispuesto a ayudarnos. Sí. Este es nuestro Rehobot. Ujú. Ese es el Rehobot, la ayuda de Dios, la bendición de Dios, ese espacio amplio que Él nos da, esa paz, esa serenidad en medio de cualquier disputa, en medio de cualquier conflicto, en medio de cualquier enemigo que se levante en contra de nosotros. Cuando nosotros nos mantenemos firmes en la palabra, el Señor nos va a respaldar y nos va a prosperar. Amén. Yo creo que, ¿verdad?, el Espíritu Santo, una de las cosas que hace en nosotros es que nos ayuda y nos guía. Y esta Amén. palabra me parece espectacular para cuando nosotros nos encontramos en momentos donde estamos siendo atacados o nos encontramos frente a un conflicto. Sí. ¿Cuál es la posición que debemos de tomar? No como que tenga la razón, como ahorita usted bien lo decía, ¿verdad? No es el hecho de que no tengamos la razón, es la posición que debo de tomar como hijo de Dios. Entonces, aquí lo que está llamando es que nosotros estamos llamados a la paz. La palabra Amén. dice que somos pacificadores, Pacificadores. y que la palabra blanda aplaca la ira. Amén. Entonces nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la situación, por las circunstancias, y más cuando pareciera que nosotros tenemos la razón. Porque fíjate, ellos cavaron el pozo, como bien usted decía ahorita, les pertenecía, pero él prefirió la paz a tener la Amén. razón. Sí, Señor. Exacto. Y se movió en eso. Y entonces esta palabra, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros a poder examinarnos y mirar si en nosotros hay un espíritu contencioso. Santo. ¿Y qué quiere decir un espíritu contencioso? Es cuando dos personas se enfrentan entre sí para imponer su voluntad.
¿quién tiene la razón? Es más, hay programas que hasta se llaman así. ¿Quién Sí, tiene ¿quién la tiene razón? razón? O la voluntad. Sí, porque es que eso es lo que busca el mundo. O sea, que Sí, nosotros estemos todo el sí. tiempo en esa contienda. Es llamado a la lucha o a la pelea. Entonces, la pregunta es, y lo voy a llevar más allá, a veces nosotros aún en nuestros hogares, o sea, no podemos vivir en un espíritu de contienda. A veces es mejor guardar silencio por tener la paz. Porque hay Claro. cosas que por más que tú discutas, por más que pelees, mire, eso no va a cambiar en ese momento. Él decidió, mira, ¿quieres el pozo? Quédate con el pozo, porque yo sé que Dios tiene una bendición para mí. Soy. Y lo que tú Amén. me quites, porque ¿sabes qué? La bendición de Dios no hay Aleluya. nadie que te la pueda quitar. Es que ese no era el pozo que le tocaba a Rehobot. Amén. Entonces, Proverbios dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno las detiene. Y nosotros, y lo digo, ¿verdad? Nosotras por lo menos, que siempre dice que otras mujeres pues estamos dados a hablar mucho y en las casas y que, pues mire, la palabra dice que es mejor estar en una casa sin techo que con una mujer resillosa. Lo que habla de cuando nosotros estamos con el tequequeteque y el taquequetaque y estamos con ese espíritu de pelea, tenemos que examinarnos porque la palabra nos está llamando cómo debemos de nosotros ser. Dice Proverbios 26-21, el buscapleito inicia disputas con tanta facilidad como las brasas calienten, encienden el carbón o el fuego prende la madera. Contención en la Biblia se refiere principalmente a disputas, pleitos y peleas verbales que surgen del orgullo y se Santo. considera un espíritu perjudicial y digno de condenación que destruye las relaciones y no agrada a Dios. Y mi hermano, déjeme decirle, yo estoy segura que muchos divorcios es por este espíritu de contienda, porque no hay uno que pueda decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero que mi matrimonio perdure, yo quiero que mi relación, tú seas el centro. Pues a veces nos toca bajarle dos a nosotras, matar el orgullo para quitar eso de que yo tengo la razón, porque a lo mejor sí aquel te hace la vida de cuadritos, como dicen muchos, pero mira, no nos toca a nosotros cambiar a la gente. Esa Nos pelea es toca de Dios. orar, esa pelea es Esa de pelea Dios. es de Dios. Y dice que el espíritu de contienda se opone al amor y a la verdad y está vinculada a la soberbia, los celos y la irritación interna. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Fíjate que cuando estábamos leyendo la porción bíblica, dice que ellos tuvieron contienda cuando se enfrentaron a Gerar, ¿verdad? Y él se mantuvo todo el tiempo pacífico. Yo, cuando dice que se aparta, a mí me encantó la parte que dice que decidió apartarse, porque los que andaban con él discutieron con los pastores, dice la palabra. O sea, ellos, oye, para ese tiempo no había digel, no había una mina excavadora que hiciera ese hoyo para ese pozo. Había sequía. Había sequía porque dice que ellos estaban cavando los pozos porque necesitaban agua para, ¿verdad? Para su ganado, para su siembra. O sea, que había sequía. Claro. Ese suelo tenía que estar bien duro. Y usted sabe lo que usted cavar un pozo y llegar al final y que venga otro y le dije, no, papá, Es mío. ese pozo es mío. Cuando tú pasaste el trabajo, cuando es herencia tuyo. Y él vino y decidió retirarse. Qué Y déjame poderoso decirte eso. Poderoso. que no Wow. fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Fueron tres. ¿Qué te quiero decir con esto? Independientemente de que Dios te haya dado una promesa, va a haber veces que de una no vas a obtener la Ajá. promesa. Santo. Y vas a tener que seguir, mira, cavando. Vas a tener que seguir moviéndote. Y quizás tú pensabas que ese era el trabajo que Dios te había prometido y se te cierra la puerta. Es que no era ese No el era, trabajo que ajá, Dios quería aleluya. para ti. Él quería un trabajo mejor. Claro, y algo quizás mejor. viniste y fuiste a otro lugar y te cerraron la puerta. Oye, pero es que ese tampoco era el pozo que el Señor quería para ti. Ese no era el trabajo tampoco que el Señor quería para ti. Era el próximo, que era donde Dios te iba a prosperar. Era donde Dios iba a hacer que tú tuvieras bendición. Fíjate que cuando vamos a las historias de estas grandes empresas que quebraron, como Subway, yo leí varias, sí. pero como Subway, la primera vez quebró. ¿Por qué quebró? Ah, mira, pues porque a los puertorriqueños les gusta el sándwich tostado. No le gustaba el sándwich frío. Ah, pues ¿qué pasó? Quebró. La segunda vez vuelve y abre. ¿Y qué pasó? Quebró nuevamente. ¿Por qué? Porque la ubicación que tenía ese Subway no era. Pero la tercera vez se convirtió en una de las franquicias más grandes a nivel de Puerto Rico y de Poderoso. Estados Unidos. Tuvo que seguir cavando para llegar al pozo, tuvo que seguir insistiendo. Y a veces tenemos que insistir, confiar y esperar.
Y me encanta una parte donde Isaac no se dio la pata de decir, esto lo hice, lo logré yo. Yo fui el que lo logré, yo fui el que hice todos esos pozos. No. Sino que reconoció y honró y dice en una parte que adoró a Dios. Amén. Cuando Dios le dio la bendición. Y mira, dice, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Guayama es un lugar suficiente para que todos unidos como un solo cuerpo prosperemos, para que todos seamos bendecidos, para que todos seamos testigos del avivamiento. ¿Por qué? Porque hay espacio suficiente en Guayama. Espacios abiertos en Guayama. Amén. Ese es el Rehobot, el avivamiento. Sí, Señor. Ahora mismo esta mañana estábamos todos unidos. Sí, en la iglesia Catacumba, los pastores, las iglesias, todos unidos orando por Guayama, por Puerto Rico, y esa es la unidad que el Señor quiere. Ese es el Rehobot en Guayama, esa es la bendición, por eso Él va a ampliar los espacios, porque la iglesia está obedeciendo. Ya Dios lo está haciendo, pastora. Ya Dios lo está haciendo y ya lo estamos viendo. Mira qué poderoso. Yo me imagino a Isaac diciendo, fui fiel a Dios y me ha prosperado. Qué lindo. Dejé el pozo de la contención, me alejé del pozo de la enemistad y he sido bendecido con el pozo de la prosperidad. Vale la pena dejar todo en las manos de Dios para tener espacio para movernos. Amén. Sí, Señor. Él tiene la bendición personal de Dios, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos la bendición de Dios, nosotros vamos a pasar por pruebas. Y por oposición. Vamos a pasar por pruebas, pero no seremos totalmente derrotados. No. Por eso que yo dije la semana pasada que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, porque cuando la iglesia se mantiene firme, la iglesia confía y hace así como hizo Isaac, se mantiene en paz, se va a paz en medio de la oposición y de todo lo que se levante. El enemigo no puede entrar, no te puede acusar. No hay manera que él pueda entrar. Siempre se levantará y comenzará de nuevo el hombre y la mujer de Dios. A un varón le podrán quitar ciertas bendiciones, pero cuando se levanta para excavar otro pozo, Dios lo va a respaldar. Así que en esta noche, esa es la palabra que queremos que se siembre en tu corazón. Que aunque haya fallado cosas en tu pasado, en el futuro, Dios te está respaldando. Ahora mismo Dios te está respaldando porque Él te va a abrir un Rehobot. Él va a abrir el pozo de la bendición. Cuando uno se mantiene firme, se ve en paz y hace los mandatos del Señor y las ordenanzas, el Señor nos va a abrir, nos va a dar bendición, nos va a abrir las puertas para todo. Y eso es poderoso, nosotros podemos movernos sin importar la oposición, lo difícil que parezca, movernos en paz. Llevar nuestra situación y presentarla a Cristo y saber que Él es el príncipe de paz, que Él gobierne nuestra mente y nosotros seguimos caminando tranquilos porque ¿sabes qué? Muchos necesitamos ese espacio abierto para prosperar. Para nosotros llegar a ese espacio amplio, esos espacios abiertos a nuestro pozo de la prosperidad, hay que alejarnos de otros pozos. Porque hay momentos donde nos estamos encontrando, no es. El Señor quiere que vayas más adelante. El Señor quiere que sigas caminando, que sigas extendiéndote y que te sigas moviendo otros espacios. Porque sabe que hay espacios que nos impiden llegar a Rehobot. Si Él se hubiese quedado en ese primer pozo, no hubiese llegado a Rehobot. O sea, que hoy el Señor te está diciendo, no mires las puertas que se cierran, no mires las dificultades, mira lo que yo tengo para ti adelante, porque lo importante es que desde el principio Isaac había escuchado que Dios le había dicho, yo estaré contigo y te bendeciré. Y nuestra bendición no depende de nuestros recursos, no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de llegar a donde Dios quiere que lleguemos en su voluntad y en su tiempo perfecto. Porque fíjate, Él tuvo que alejarse del pozo de la disputa, porque sí, nosotros vivimos cavando, vivimos buscando dónde encontrar esa prosperidad, esa dicha, esa paz. Dígame usted, hay gente que dice, yo necesito paz, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que van a los pozos incorrectos. Y hoy yo te quiero decir, como le pasó a aquella mujer samaritana, ella estaba buscando agua, ella tenía una necesidad, pero qué bueno que en aquel pozo se encontró con el que le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías
y Él te daría agua. Y eso es lo que esta humanidad está necesitando, un encuentro con el que tiene el agua que salta para vida eterna, un encuentro con Cristo, porque ¿sabes qué? El pozo representa también aguas estancadas, pero dice la palabra que Jesús nos dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva, porque hoy nosotros tenemos una agua que era representando lo que era el Espíritu Santo, porque ellos no sabían de lo que Jesús le estaba hablando, y Él estaba ya diciendo, el que cree en mí, de su interior correrá ríos de agua viva. Y yo quiero decirte que si tú has conocido a Cristo, si tú le sirves a Cristo y Él es tu Señor y Él es tu Salvador, tú no tienes que estar andando buscando pozos. Hay un agua que salta dentro de ti para vida eterna, y esa agua es el Espíritu Santo. Y hoy el Señor te quiere decir que tú entiendas que tú eres bendecido. Amén. No es que estás buscando la bendición, no. Ya nosotros hemos sido bendecidos porque somos hijos, somos nación santa, somos pueblo adquirido, somos los que Dios ha llamado para que nosotros estemos bajo sus alas, bajo su cuidado, bajo esa prosperidad, esa paz, porque Él es el príncipe de paz, Él es el que gobierna nuestras mentes. Por eso es que nosotros tenemos que coger esta palabra y comerla. Mira, hay mucho más que el Señor te quiere hablar. Búscala. Está en Génesis, como la pastora leyó, 26. Búscala, porque de verdad que la palabra de Dios es un manantial que salta a nuestra vida, que nos llena, que nos alimenta, que refresca. Y si tú estás sintiendo que necesitas encontrar ese pozo de espacios abiertos, búscalos en la presencia del Señor, porque en su presencia hay plenitud de gozo y de delicias a su diestra. Amén. Antes de culminar, quiero que sepas que Isaac no se estancó en el conflicto. No hizo un altar al dolor, ni a la causa, ni a la razón. No. Él continuó, él se movió. Y fíjate que Dios lo bendijo, ¿verdad? Yes. El último pozo no fue una casualidad. Amén. Fue el lugar escogido por Dios, donde no había lucha, sino derramamiento y bendición. Sí, así es que el enemigo no puede pelear por lo que Dios ya te quiere entregar, por lo que ya Dios dijo que te va a dar. Hay espacio para la presencia de Dios, hay espacio para nuevas almas y hay espacios para milagros que están ocurriendo a diestra en este pueblo. Así es que si te vamos a pedir, ¿verdad?, que si sientes en tu corazón que quieres dar un paso hacia la bendición, repitas con nosotros esta oración. Señor Jesús, te amo, te necesito, perdona mis pecados, y escribe mi nombre, en el libro de la vida. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Te amo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración, bienvenido a la mejor familia, a la familia de la fe. Amén. Y les recordamos que Casa de Restauración El Asif, si no tienes un lugar donde congregarte, puedes llegar a esta casa. Tenemos culto los martes de sanidad y milagros, culto de oración los martes a las 7:30. También tenemos culto cara a cara con Jesús de 12:15 a 12:45. Los viernes los jóvenes de la casa, la nueva generación del Espíritu Santo, también se congregan a las 7:30 los viernes, pero si usted joven del Espíritu, venga también para acá, así que lo aceptamos hasta 100 para arriba. Y tenemos el culto mayor los domingos a las 10 de la mañana, culto de alabanza y adoración al Señor. Ven y gózate con nosotros, ven y ve lo que Dios está haciendo. Pastora, ¿puedes decir los programas? Amén, sí, tenemos este programa todos los lunes, tiempo oportuno, de las damas de la casa, las Débora. Tenemos el programa de los caballeros, Efatá, los jueves a las 7 de la noche, y los sábados tenemos los programas de los jóvenes, Nueva Generación del Espíritu Santo, rodeados de su gloria a las 7 de la noche. Te invitamos, ¿verdad?, que te conectes y compartas para que otros sean bendecidos. Amén. Nos despedimos hasta el próximo lunes, Dios mediante, de 7 a 7:30. Sean todos bendecidos y les hacemos la invitación. Si no tienes un lugar donde congregarte, Casa de Restauración El Asif, ubicado en el Melanía Shopping Center, local número 17, pastoreado por la pastora Carmín Pillot. Los esperamos. Bendiciones. Muchas noches.